Le damos la bienvenida al diputado Eduardo Valdés, que está con nosotros aquí en el piso. Hola, diputado, ¿cómo le va? Un gusto, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué evaluación hace de el furor que causó el fenómeno Gabriel Boric en nuestro país? Bueno, a mí me conmovió, quiero decirles. Yo parezco que cuando vengo a Diputados TV hago como un confesionario, pero yo soy criado en Neuquén, así que los neuquinos tenemos una relación de mucho amor, de mucho afecto hacia Chile. Es más, cuando yo era chico, las dos fiestas más importantes que teníamos en la ciudad capital de Neuquén era el Día de la Provincia, ¿no?, el aniversario, y el otro era la independencia de Chile, que es el cónsul de Chile en la ciudad de Neuquén era el segundo personaje de importancia que después del gobernador. Y aparte duraba como 5 días, la ramada chilena se llamaba. Y entonces ver a un presidente de Chile que de viene... la Patagonia, aparte. Encima del sur, claro. Bueno, lo primero que me conmovió es que él describió las trincheras, describió lo que estaba en donde él vive. En el sur no hay frontera, dijo. Claro, pero describiendo lo que habían hecho los militares chilenos para la guerra supuesta con Argentina del Beagle. Y él dice, yo me quedé mirando, todavía están, dice, esas trincheras que se cavaron para la guerra, ¿no?, las minas que se pusieron, como que se preparó, y que yo creo que Boric vino a terminar de desmilitarizar la relación Argentina-Chile. Me da esa sensación. Ya con Bachelet y con Lagos nosotros habíamos avanzado mucho. O sea, debo decir que las hipótesis de conflicto, gracias a la democracia, que empieza con Alfonsín, las hipótesis de conflicto que en la Academia Militar Argentina no se estudie más como hipótesis de conflicto en los países limítrofes, en Chile no pasaba todavía. En la Argentina hace muchísimos años que no se estudia como que los vecinos son las principales hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas Argentinas. Pero en Chile no. Entonces, me parece que Boric viene a complementar eso y que él haya tomado la decisión que el primer país que visita es Argentina, y ver con la calidez que lo recibimos los argentinos. Se sintió muy cómodo. Yo compartí con él una cena que fue en el CCK y venía muy conmovido por un espectáculo que había producido Tristan Bauer, el ministro de Cultura, sobre cultura chilena y argentina, que bueno, para nosotros los neuquinos es casi lo mismo. Para acá, para Buenos Aires es... Pero no, me parece que entramos en una gran sintonía de relación bilateral entre Argentina y Chile. Sí, basados... Gente común, gente normal, gente que no... Bueno, esa es la sensación que a mí me causó y me dio como una reminiscencia al primer mandato de Néstor Kirchner, esta cosa como de ir sin corbata, caminando, rompiendo el protocolo, una sensación como de mucha cercanía, de mucha simpleza. Parece un hombre simple. Esperemos no se vuelva loco, porque es muy joven, con tremenda responsabilidad. Sí, a mí me sorprendió. Yo tengo hijos que hacen política, ¿no? Que bueno, en casa yo heredé de mis padres, mis hijos heredan de mi mesa. Y mi hijo mayor, que tiene 34, solo se quiso ir a Santiago de Chile el día de la Asunción de Boric, pero no quiso ir a Valparaíso, que lo podían convidar el poder, ¿no? Él quiso ir a la plaza a escuchar en Santiago de Chile el primer discurso de Boric ante la multitud, ¿no? Y entonces yo le preguntaba por qué no había querido ir. El establishment político, diplomático argentino viajó a Valparaíso, que es donde está el Parlamento y que es donde juran los presidentes y los ministros. Pero, digamos, de ahí Boric va hacia La Moneda, va hacia Santiago y le habla a La Moneda. Bueno, él quiso ir a eso.
Y él me explicaba que en su generación lo sienten muy cercano todo el proceso de lucha que llevó esa generación de Chile por el derecho a la gratuidad estudiantil, ¿no? Porque así empezó la... Año 2012, 2011-2012, con Camila Vallejos, aquellas manifestaciones que hubo, que justamente hubo mucha empatía en ese momento entre Argentina y Chile, Camila ¿no? y Boric. Camila y Boric. Claro. Camila era la Lo que pasa figura es en que ese Camila momento. era más linda. Camila era la figura y este era del sur. Claro, que se terminaron cursando en enero, ¿no? Terminaron de cursar en enero de 2012. Terminaron de cursar en enero. Yo justo estaba paseando por ahí, por eso recuerdo haber visto todo y haberme interiorizado un poco con eso. Recién escuchaba el tema de las hipótesis de conflicto, me acordaba del evento que hicieron con Fernando Iglesias el día del 30 aniversario del Mercosur, donde hablaba Ricardo Alfonsín y nos educaba un poco a los que tenemos menos de 40. Dice, ustedes toda la vida se criaron sin hipótesis de conflicto con países limítrofes. Bueno, eso antes no era así. Lo que pasa es que lo logró Alfonsín, lo logró Menem, lo lograron los gobiernos que hubo desde la democracia. Y en los últimos años uno empieza a escuchar que aparecen hipótesis de conflicto, o por lo menos se rememoran y les hace ruido, como esta de la Patagonia a partir de un decreto del expresidente chileno Sebastián Piñera, que reivindica algún sector de la actual oposición chilena. ¿Cómo cree que va a estar esta convivencia, no solamente con Boric, sino con el establishment político de Chile a partir de estos pedidos de reivindicación? Siempre aparece algún tipo de pedido, quizá en un tono mayor que en otras épocas. Bueno, primero vamos a reivindicar esa reunión con Fernando Iglesias que yo estuve, que estamos hablando con motivo del aniversario... De 30 años del Mercosur. Del 30 años del Mercosur. Y que Ricardo, habló Rafael Bielsa desde Chile, ¿no? Pero que a mí yo lo que rescaté de la institución Mercosur, vale la pena porque tiene que ver con esto que hablamos antes. Gracias al Mercosur, quizás no comerciamos todo lo que hubiéramos querido, pero sí nos queremos lo suficiente como para terminar cualquier hipótesis de conflicto cualquiera de los países que integramos el Mercosur. Y yo no sé por qué Chile no lo integró. Lo dije los otros días con Boris presente. El arancel externo común. Hasta el día de hoy, sí, pero lo que vale es la... A ver, ¿cuánto tuvo que ver Raúl Alfonsín en salir a la democracia de Chile? Ustedes acuérdense que en el año, vamos a mezclar Malvinas y democracia. Acuérdense que en el año 80, nosotros fuimos a la democracia por haber perdido las Malvinas, porque las Fuerzas Armadas se ganaron todo el desprestigio. A partir de ahí se destapa la olla y se supo las barbaridades que habían hecho. Algunos lo sabíamos porque la habíamos padecido, ¿no? El 30 de marzo, 3 días antes nos apalearon, pero digamos que... ¿Dónde está usted? En la Plaza de Mayo. No, a mí me detuvieron el 8 de marzo, haciendo agitación del 82, le decíamos vamos a agitar para que la gente se entere que iba a haber una jornada de lucha el 30 de marzo. Y con Jorge Argüello, que hoy es embajador en Estados Unidos, y Martín Blanco, que supo ser director de esta casa, ¿no? Fuimos presos, fuimos a tirar panfletos a 11, eran actos de difusión, porque la televisión... Claro. Y nos vendieron, pero de acá a la China. Yo no alcancé a hacer así. Que ya lo estaban deteniendo. El comisario de Lavalle y Pueyrredón me llevó detenido, nos llevó a todos, ¿no? Hasta me estoy acordando de mi pobre madre, un auto Toyota que era el último modelo que había, yo se lo había sacado a mi madre para llevar los panfletos. Mi madre decía... El ¡No! auto. Mi madre muy antiperonista decía, me quemó el auto. Claro, no le preocupaba tanto lo que pasaba con usted del auto. Pobre vieja, tanto dolor de cabeza le dimos. Pero lo que quiero decir es, el clima, nosotros volvimos a la democracia por esa situación. Pero Chile, Uruguay, Paraguay, que venía con Stroessner de hacía 40 años, Brasil, no estaban ni siquiera pensando en salir a la democracia. Entonces yo digo, ¿cuánto tuvo que ver? O sea, la Raúl democracia Alfonsín? argentina fue un efecto multiplicador para que reaccionara. El efecto contagio, pero ni siquiera Estados Unidos, que podríamos ser que era el patrón de la vereda, como se denomina,
pensaba en institucionalizar esos regímenes dictatoriales, ¿no? Entonces, el gran Alfonsín, digo yo, fue el que en el año 85, a 2 años de haber asumido, decide resolver la controversia arbitral del Beagle, que el Papa Juan Pablo II había puesto a consideración de los dos gobiernos, la comisión del cardenal Zamoré. Alfonsín dice, no, en la Argentina lo vamos a plebiscitar, no es que lo va a resolver el presidente per se. ¿Saben lo que significó para Chile, para el pueblo de Chile, ver que Pinochet lo decidía por sí y su junta militar? Y la Argentina votaba un plebiscito. A propósito de eso, el peronismo se opuso oficialmente. No todos, pero ¿usted de qué lado estaba? ¿Qué opinaba en ese entonces? Acordémonos, el peronismo renovador aprobó. Por eso, no todo. Y es más, acuérdense. De Antonio Cafiero. Que Carlos Menem, Carlos Menem, en ese todavía Antonio estaba incipientemente, estaba hablando del 85. Ese año gana Grosso en Capital, el peronismo renovador, y en el 87 gana Antonio en la provincia. Pero Carlos Menem. Él era el que hacía campaña a favor del sí. Carlos Menem se lanza la campaña del plebiscito a favor del sí en La Rioja. Dante Caputo y Carlos Menem. Dante Caputo era el canciller de Alfonsín. Por eso digo, una cosa es lo que dijo Sadi, que es verdad que debatió Vicente Leonidas Sadi, que era el presidente del bloque de senadores justicialistas, que se opone, pero el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, acompaña esa decisión. Y es en La Rioja donde se larga la campaña electoral del sí al Beagle, pero fundamentalmente yo lo que quiero valorar es el instrumento que Alfonsín usa para decidir el laudo arbitral, que es convocar a votar, convocar a un plebiscito. Eso logra que al año siguiente Pinochet tiene que convocar a un plebiscito para ver si permanecía o no en el poder. Fíjense lo que significó la irradiación de cómo resolver. Fue muy inteligente de parte de Alfonsín. Esto es lo que pongo sobre la mesa. ¿Cuánto tuvo que ver? Tenía ya esa mirada de que conocía que iba a tener un efecto contagio. Si se le enfrentó a Reagan cara a cara para cuando fue de visitante ahí en Estados Unidos para que Estados Unidos no tome la decisión de invadir Nicaragua, ¿por qué no iba a estar comprometido con su región? Pinta tu aldea y serás universal. Esto es lo que yo creo que siempre tenemos que pensar la política desde la región, es mi visión. Bueno, por eso me alegro lo de Boric y digo, ¿cuánto tuvo que ver Alfonsín? Lo hablamos aquel día de esa comisión, con la salida democrática en Uruguay, que fue el segundo país que sale. Gregorio Álvarez era el dictador y Sanguinetti, Julio Sanguinetti Colorado gana la elección. ¿Cuánto tuvo que ver con Tancredo Neves, que fue el que gana la elección en Brasil y no llega, se enferma y sube José Sarney? Pero es durante todo el gobierno de donde Alfonsín. se hace el Mercosur, Sarney y Alfonsín son los que crean esta hermandad. Y lo completa Menem. ¿Por qué? Porque la condición que tenía que ser para integrar el Mercosur era que tenía que salir a la democracia. Y recién termina de salir a la democracia Paraguay, que fue el último, que se va a Stroessner, en el 91, que es cuando con Carlos Menem. O sea, lo que estoy diciendo es cómo una política de Estado tuvo que ver con la democracia, con la integración de los países, y por eso vuelvo al principio. ¿Por qué Chile no está? Porque Chile debería estar. Pero Boric me parece que anticipó un poco ayer esto, ¿no? Cuando dice, a lo largo de los últimos años venimos mirando los Estados Unidos y venimos mirando el Pacífico, y yo quiero volver a mirar a América Latina, quiero volver a mirar... y habló de integración, habló de unidad, habló de complicidad con la Argentina. Miren, para mí es completar una política que siempre soñé. Yo he hecho una maestría en Relaciones Internacionales y mi tesis fue el ABC, la Argentina, Brasil y Chile, que es la integración que pensó el Barón de Río Branco, que fue el creador de la política diplomática de Itamaraty, de Brasil. En el año 1902 pensaba el Barón de Río Branco que los Estados Unidos del Norte, que en ese momento no tenían ningún peso todavía, estaban condenados, así decía, a protagonizar la política internacional en los años siguientes, porque tenían salida a los dos océanos, al Pacífico y al Atlántico. Entonces él imaginaba
que había que crear los Estados Unidos del Sur, que eran Claro. Argentina, Brasil y Chile. El Comercializábamos famoso con ABC. Inglaterra en esa época, ¿no? Dirimíamos con Estados Unidos porque comercializábamos con Inglaterra, ¿no? Está bien, pero esa digo, era la tensión. el pensamiento geopolítico siempre está contaminado de intereses, pero digo, fuera de esos intereses que son transitorios, es extraordinaria la visión de que crear los Estados Unidos del Sur con Argentina, con Brasil y Chile para tener la bioceanidad, que sería extraordinario para relacionarnos con el Asia, bueno, es lo que pensamos hoy. Ahora, ¿no? diputado, hoy uno ve los últimos Una sola cosa, entonces ya que hice mucho alfonsinismo, déjenme Sí. complementar. hacer un poco de Que le dije a Boric, el único viaje que hizo Perón en sus 10 años de gobierno, del 45 al 55, al exterior fue a Chile. Miren la importancia que le daba Perón a Chile, porque él había hablado con Getúlio Vargas, Brasil ya estaba de acuerdo, había que convencer a Chile para volver sobre la idea del Barón de Río Branco. Sí, hoy uno ve del Mercosur una crisis justamente por el arancel externo común hoy genera una crisis, hay varios sectores que los quieren eliminar, inclusive en este país la oposición habla de eliminar ese arancel, también habla Brasil. Usted dice que Chile se puede incorporar cuando Chile nunca se quiso incorporar por ese arancel. ¿Cómo se resuelve la cuestión de integración económica en el Mercosur? Bueno, yo creo que el mundo, sinceramente, y y pongo como ejemplo el último conflicto bélico, Ucrania Con Rusia. Rusia, las regiones van a pesar cada vez más que los países individuales. Lo está mostrando esta guerra. Por lo tanto, arancel más o arancel menos, creo que Sí, para lo bueno y el para lo mundo malo. que viene es un mundo de regiones, Porque para convivencia. Porque también, digamos, Rusia contó con sus socios para poder avanzar sobre Ucrania, ¿no? Dentro de la región. Le Y facilitaron. Ucrania fue el pato de la boda, vamos a ser Le justos. O sea, le facilitaron dijeron, animémonos y vayan. Y fue y no había nadie. Están esperando todavía, están Y bueno. esperando que alguien vaya. Exactamente. Qué horror. No le sirvió ni a Ucrania y yo creo que las usaron a Rusia, porque Rusia avanza porque está convencido que la OTAN quiere hacerse de Ucrania, ¿no? Y cuando Ucrania tocó pito dijeron no tenemos nada que ver y ayer lo confirmó Merkel. Si hacía falta una voz, era la voz que salió ayer de la ex canciller de Alemania, que fue la más importante protagonista de los últimos años. En este contexto, unas semanas antes de que empezara la invasión, justamente la delegación argentina pasó por Rusia. ¿No cree que fue un error ese? Porque se le recriminó mucho eso y sobre todo las palabras del presidente en ese contexto. Mire, Argentina nunca iba a promover ninguna guerra, ninguna invasión. Nosotros teníamos una invitación para ir a China. a la inauguración de las Olimpiadas de invierno en China. Y nos invita la Federación Rusa, porque eso es por invitación de los países, sabiendo que tenemos una ruta hacia ese lugar o desde ese lugar. ¿Qué había hecho Rusia con nosotros? Nos había resuelto el tema de las vacunas, nada más y nada menos. Había estado muy cerca en un tema muy delicado. Si a usted lo invitan y pasó esto, ¿usted cree que está mal lo que yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer? Y quiero decirle una cosa. En el año 2014 gobernaba el Frente para la Victoria, que preexistencia del Frente de Todos, y Rusia había invadido Crimea y quería hacer un plebiscito en Crimea para ver si los ciudadanos de Crimea querían, 2013 creo que era. 2014. Y Argentina integraba el Consejo de Seguridad de Nación. Héctor Timerman, nuestro canciller, Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, y nosotros votamos a favor de Ucrania en esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El gobierno de Mauricio Macri, en el 2016, 2017, 2018, 2019, votó en la Asamblea General de Naciones Unidas, nunca votó a favor de Ucrania. No hagamos politiquería con el diario del lunes de qué hacemos hoy.
digamos, los actos, lo que yo digo, ustedes lo que pueden comprobar, está el compromiso diplomático gestado en las votaciones. Era muy importante el voto, sobre todo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nosotros estábamos, durante ese año nos tocó tomar esta decisión. Y ya nos acusaban de tener una relación particular con Putin. Sin embargo, Argentina, por decisión de la presidenta de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, no votamos a favor de Ucrania. Y les voy a decir por qué. Porque aparte, porque hay que tener coherencia. La política internacional es de coherencia. Si no, usted no puede reclamar Malvinas y decir que está bien que invadan Crimea. Claro. Porque hay algo... Por eso discrepo de las decisiones que se tomaron en el 2016, 2017, 2018. Porque Crimea es muy similar a Malvinas. Fíjese que China no acompañó a Rusia en esto de Crimea, porque ellos tienen Taiwán con el mismo problema. Entonces, digo, la coherencia en la política exterior no se cambia, creo yo. Diputado, gracias por habernos visitado. Nos dimos una vuelta por el mundo. Exactamente.